la predicción clínica de Wells, que tiene muchos años que se usa, que finalmente lo deberíamos de hacer como parte de nuestra herramienta y sobre todo presentarlos a los de primer contacto, a la gente de urgencias, al médico no familiar, a la gente que es en medicina interna, porque finalmente esto lo vemos muy, muy seguido. O sea, realmente, si vemos las estadísticas, suceden 1 o 2 casos cada segundo de TBP y cada uno de estos muere. Sí, a lo mejor lo vemos muy amarillista, pero es cierto, desafortunadamente. Entonces vean todo lo que hay aquí. Entonces, desde la inflamación de la pierna, vean que las venas colaterales superficiales son las que finalmente tienen este puntaje, la inflamación de toda la pierna, la inflamación unilateral de más de 3 centímetros, que tengas un cáncer activo en los últimos 6 meses y el diagnóstico alternativo de TBP, le quitas los 2 puntos. Entonces, de alguna manera, esto ya está validado. ¿Y qué nos dice? Siempre, y como ustedes bien lo contestaron, con 2 puntos, fíjense, ya es probable. Si yo tengo esos 2 puntos, ¿qué quiere decir? El paciente tiene una sospecha muy alta de trombosis. La probabilidad sí existe contra la no probabilidad. Eso es como nosotros deberíamos de interpretarlo. Lo mismo exactamente para embolia pulmonar. Hay otras estadísticas y finalmente las nuevas guías europeas de embolia pulmonar vuelven a decir la probabilidad clínica es muy importante hacerlo en cada uno de nuestros pacientes que estamos bajo esta sospecha. Y vean nuevamente, 2 puntos, finalmente más de 2 puntos, ese paciente la mayor probabilidad es que tenga embolia pulmonar hasta no demostrar lo contrario. Y entonces después nos vamos al dímero D, porque siempre queremos tener algo de diagnóstico biológico, de saber las pruebas de laboratorio. Y el dímero D ustedes saben qué es finalmente. ¿Qué nos interpreta el dímero D? Es que finalmente la coagulación está activada. Eso es lo que nos dice, así de simple. Si yo tengo un dímero D elevado, la coagulación está activada. Entonces, pero, ojo, este producto de degradación de la fibrina, que finalmente me dice que la coagulación se está activando, puede ser por enfermedad tromboembólica venosa, cierto. Si yo tengo una probabilidad de Wells y tengo un dímero D elevado, casi puedo decir que mi paciente tiene una TBP hasta no demostrar lo contrario, o una embolia pulmonar. Pero vean cómo otro tipo de procesos infecciosos, cardiopatía isquémica, neoplasias, traumatismo posoperatorio, también se relacionan a que el dímero D esté elevado. Y es lógico, porque en un posoperatorio, ¿qué hay? Pues estoy cortando miles de vasos que finalmente, ¿qué hace nuestro organismo? Producir trombina para provocar fibrinógena fibrina y cicatrizar, ¿sí? Eso es de alguna manera tratar de cohibir esta hemorragia para cicatrización. Pero, ¿qué es el dímero D entonces? ¿Cómo lo podemos correlacionar? ¿Cuál es el valor más importante? Tiene una sensibilidad muy alta. Es altamente sensible, pero es poco específico, 50% de especificidad. Pero algo muy importante, el valor predictivo negativo del 100%. Tengo una alta probabilidad, más dímero D, lo más probable que el paciente, hasta no demostrarlo por otros medios, tiene una trombosis venosa profunda, por ejemplo, en este caso del paciente. ¿Y qué nos dicen las guías? Las últimas guías de la CCP nos dicen, tienes probabilidad clínica, puntaje de más de 2, perdón, aquí es de 2, dímero D, o sea, antes del dímero D, si es positivo, le haces un ultrasonido y luego, pues bueno, evidentemente tratar. Pero las guías dicen, no te esperes hasta tener el dímero D. A veces no lo tenemos o a veces, desafortunadamente, bueno, pues es un sábado, un domingo, ya ven que nosotros trabajamos por evidencia basada en existencia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nos recomienda que tratar el paciente en caso de una sospecha clínica hasta no demostrar el contrario. Ojo, y se los va a decir la doctora Cesarman, siempre tenemos que tener una alarma. El paciente tiene más riesgo de trombosis o está sangrando en este momento también. Entonces hay contraindicaciones y hay que evaluar siempre el riesgo y entre el riesgo de la eficacia y la seguridad de un medicamento, por ejemplo, anticoagulante como tal. Entonces eso es lo que nos dicen ahorita las guías. Después nos vamos al ultrasonido, que ustedes siempre querían ultrasonido desde el principio. Cierto, hay que hacerlo porque finalmente hay que detectar el trombo y eso es algo muy importante porque después el objetivo es demostrar clínicamente y por radiología que finalmente el trombo existe y qué tamaño de trombo es. Y luego hay muchas otras teorías si finalmente responden o no responden al tratamiento, cuánto tratamiento tengo que continuar y eso se los dirá la doctora Cesarman como tal. En este caso, bueno, se lo hizo hasta resonancia magnética porque el trombo no nada más era distal, proximal, sino también hasta la renal. Y también además tenía posteriormente desarrolló una embolia pulmonar y a veces podemos tener la taca helicoidal o podemos tener la angiografía, podemos tener, por ejemplo, el scan, que finalmente, bueno, pues son de las cosas muy importantes. Pero esto es una cosa importantísima.
Uno, ¿realmente la trombosis ocurrió? El diagnóstico debe ser objetivo también. ¿En qué sitio ocurrió? No es lo mismo pélvicos en sitios poco comunes. ¿A qué edad ocurrió? Antes de los 40, entre 40 y 50 años de edad. ¿Existen factores de riesgo? Y este último punto es muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo, no es lo mismo una espontánea contra una secundaria. Y esto va ligado mucho, finalmente, a las recurrencias tempranas de los trombos cuando son espontáneas o no provocadas. Es diferente. Y eso de alguna manera dirían, pues eso a lo mejor idiopático porque no hice una buena historia clínica, posiblemente, pero también muchas veces hacemos una buena historia y no encontramos finalmente la causa de esta patología. Es el caso, por ejemplo, de Vanessa Williams, ¿no? La tenista. Pasó lo mismo, ella tuvo una embolia pulmonar, deportista, realmente pues, no tenía ningún factor y ella tuvo una tromboembolia pulmonar aparentemente espontánea en ese sentido, ¿no? Y hay otros, por ejemplo, el Calero, ¿no? Que era finalmente se murió por una recurrencia de una trombosis, ¿no? Entonces vean cómo tenemos los valores de riesgo que se asocian particularmente a los hereditarios y vean que no es lo mismo, como les decía, un heterocigoto, una mutación Leiden, que es del 5, el riesgo debe ser de 5 veces más, contra el homocigoto que, vean, 50 veces más. Entonces a veces es muy importante porque vean las deficiencias de antitromina, proteína C y proteína S, que son muy raras, vean la probabilidad finalmente de tener ese riesgo en este tipo de pacientes como tal. Y esto también a veces se clasifica entre común, rara, muy rara y probablemente hereditaria, que finalmente en México y particularmente Gaby Cesarman, también Mellón y también el doctor Macluf han hecho varias, y el doctor Martínez Murillo han hecho varias determinaciones para poder entender cuál es la causa de trombofilias hereditarias y qué tanto se presentan en población general y en pacientes que tienen trombosis en nuestra población mexicana como tal, porque finalmente somos muy diferentes a los anglosajones que a lo mejor tienen mucho Leiden, pero en México no hay esa frecuencia tan importante como a lo mejor en Puebla, que finalmente ahí es una población completamente diferente y el doctor Ruiz Argüelles detecta algunas situaciones mucho más frecuentes que lo que se detecta en algunas otras poblaciones de México, ¿no? Datos muy importantes a considerar. Uno, paciente asintomático, ¿sí? Entonces hay que pensar en esta enfermedad porque realmente es una patología de muy alta alta frecuencia de muerte, hasta casi el 30%, como lo reportan las estadísticas norteamericanas y europeas. La importancia también de la historia familiar, porque eso es muy importante, que si un miembro de la familia tuvo un antecedente, es muy importante porque a lo mejor está ligado con trombofilia, la respuesta es que sí. Sin embargo, esto es muy importante porque a lo mejor tenemos que compararlo evidentemente con la población general. De alguna manera esto, vean, tiene algunos años que finalmente la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis pone criterios para poder estudiar a este tipo de pacientes si tienen una trombofilia hereditaria. Y algunas de estos eran finalmente estas situaciones que hacían que de alguna manera esos pacientes deberían de hacer estudios. Hoy en día hay mucha controversia, mucho análisis en revisiones sistemáticas si realmente a todos les tendríamos que estudiarlo, porque sí hay que darles el apellido, a lo mejor como hematólogos decimos, sí deberíamos de hacerlo. Sin embargo, ¿qué deberíamos de hacer? Porque no siempre lo tenemos. Y cuando tenemos pacientes privados, díganme si van a soportar finalmente, si ellos no tienen seguro de gastos médicos y luego los seguros de gastos médicos no quieren pagar este tipo de alteraciones. Entonces, realmente, ¿por qué realizarlas? Estas son dos cosas que de alguna manera ponen. Porque a lo mejor dicen, en sintomáticos, el tiempo e intensidad de la coagulación. Yo lo pongo entre interrogación y eso lo comentará la doctora Gaby Cesarman. Asintomáticos, identificar el número de defectos y quizás en algunos casos dar profilaxis primaria cuando se someten a algunos factores de riesgo predisponentes que pueden tener y pueden afectar este equilibrio, ¿no? Como tal. ¿Qué pruebas se recomiendan? De alguna manera, esto lo están viendo, por ejemplo, hace poco tiempo, las guías británicas para tratar de ver si hay que hacer o no hay que hacer este tipo de recomendaciones para detectar trombofilia,